este video repasaremos los temas más importantes e impactantes que han ocurrido en la historia de los mundiales. Veremos cosas como partidos arreglados, maldiciones, tragedias y hasta asesinos que jugaron con su selección. Si quieren saber de qué hablo, quédense hasta el final del video para descubrirlo. Empecemos con uno de los partidos más recordados del siglo XXI, el partido entre Brasil y Alemania en la semifinal del Mundial de 2014. Este partido es recordado por el sorprendente resultado de 7-1 a favor de Alemania. Este encuentro dejó al mundo del fútbol en estado de shock. Brasil, jugando como anfitrión y sin sus dos jugadores clave, fue superado por un equipo alemán que mostró una eficiencia y precisión abrumadora. Alemania anotó 5 goles en los primeros 29 minutos del partido, lo que prácticamente selló el destino del encuentro. Los goles alemanes fueron obra de Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, Sami Khedira y André Schürrle. Por parte de Brasil, Oscar marcó el único gol de consolación. La derrota fue especialmente dolorosa para Brasil, ya que tenían la esperanza de ganar el campeonato en su propio país. Este partido es conocido como el Mineirazo, en referencia al Maracanazo de 1950, y es considerado uno de los momentos más bajos en la historia del fútbol brasileño. Con el anuncio oficial de que la selección mexicana va a ser el anfitrión del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, México ha roto el récord de ser el único país en albergar 3 ediciones mundialistas, que fue en el año 1970, 1986 y ahora en el 2026, a pesar de que en este Mundial solo se van a jugar 10 partidos en la fase de grupos en territorio mexicano. Pero quitando ese detalle, sigue siendo algo honorable para México ser el único país en la historia en albergar 3 mundiales. Como muchos de ustedes saben, las estrellas totales en el escudo de una camiseta representan los títulos que dicha selección haya conseguido a través de su historia. Sin embargo, las 2 primeras estrellas en la camiseta de Uruguay la obtuvieron en los años 1924 y 1928, en los Juegos Olímpicos antes de que los mundiales existieran. Siempre ha habido el debate de que la selección uruguaya debería tener 2 estrellas en vez de 4. Los uruguayos siempre han defendido que son 4, sin embargo, la FIFA solo reconoce como mundiales los 2 últimos. En el año 2021 se intentó que la Asociación Uruguaya de Fútbol retirara las 2 estrellas de la camiseta. La AUF se negó a hacerlo, argumentando que los torneos olímpicos de aquellos años eran equivalentes a los mundiales posteriores y que contaban con el aval de la propia FIFA. Al final, la polémica se resolvió en el año 2022 cuando la FIFA reconoció los 4 títulos mundiales de Uruguay en su museo oficial de Qatar 2022. El partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial del 86 fue uno de los más emocionantes y polémicos de la historia del fútbol. Se jugó el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México, por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El partido se definió por 2 goles de Diego Maradona, que entraron en la historia de los mundiales por su contraste. El primero, llamado como la mano de Dios, realizado en el minuto 51, anotando el primer gol con su mano izquierda, lo cual pasaría a ser uno de los goles más polémicos de la historia. En el caso del segundo, hecho 4 minutos más tarde, pasaría a llamarse como el gol del siglo, cuando Diego de la nada agarró el balón en medio del campo y se lanzaba solo regateando a 6 jugadores contrarios, incluyendo al arquero, para convertir el famoso gol llamado el gol del siglo. Argentina terminó ganando el partido por 2-1 y avanzó a las semifinales, donde venció a la selección de Bélgica y luego a Alemania en la final, consagrándose campeón del mundo por segunda vez. El famoso cantante de los Rolling Stones es considerado por muchos como un gafe o un portador de mala suerte para los equipos de fútbol que apoyan en los mundiales. Desde 1998, cada vez que Jagger ha asistido a un partido o ha expresado su preferencia por una selección, esta ha sido eliminada o ha sufrido una derrota humillante. Algunos de los casos más notorios son Francia 98. Jagger fue a ver el partido entre Inglaterra y Argentina, que terminó con la victoria de los sudamericanos por penales.
También apostó por Brasil en la final contra Francia, que acabó con un 3-0 a favor de los locales. En Sudáfrica 2010, Jagger acompañó al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en el partido entre Estados Unidos y Ghana, que ganaron los africanos en el tiempo extra. Luego apoyó a Inglaterra contra Alemania, que perdió 4-1 con un gol fantasma incluido. Después se inclinó por Argentina y Brasil en los cuartos de final, que cayeron 4-0 y 2-1 ante Alemania y Holanda. En Brasil 2014, Jagger estuvo en el estadio junto a su hijo brasileño en la semifinal entre Brasil y Alemania, que terminó con un histórico 7-1 a favor de los europeos. También había manifestado su simpatía por Italia y Portugal, que quedaron eliminados en la fase de grupos. En Rusia 2018, Jagger presenció la clasificación de Francia ante Bélgica y luego alentó a Inglaterra, que perdió 2-1 con Croacia en el alargue. Muchos aficionados culpan a Jagger de arruinar las ilusiones de sus equipos, le piden que no los apoye más. Sin embargo, el cantante parece disfrutar del fútbol y no se deja afectar por las supersticiones. El único que se ha salvado de su maldición es Uruguay, que ganó el partido que Jagger vio en Sudáfrica 2010 contra Corea del Sur. Uruguay, Italia, Costa Rica, England. Yo siendo costarricense me tengo que pegar. Y en un rol de juez, la cenicienta del grupo, Costa Rica. Costa Rica fue la gran sorpresa del Mundial 2014 al lograr su mejor participación histórica y superar las expectativas de todos. Los ticos, dirigidos por el colombiano Jorge Luis Pinto, se clasificaron como primeros de grupo por encima de 3 excampeones mundiales, Uruguay, Italia e Inglaterra. Luego, en octavos de final, eliminaron a Grecia en una dramática tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. En cuartos de final se enfrentaron a Holanda, otro favorito, y resistieron con valentía hasta el final, pero cayeron también en los penales después de un 0-0 en 120 minutos. Costa Rica demostró un fútbol ordenado, solidario, ofensivo y alegre, que cautivó a propios y extraños. Su portero Keylor Navas fue elegido el mejor jugador en 3 de los 5 partidos que disputó y fue candidato al Guante de Oro. Su capitán Brian Ruiz fue el goleador del equipo con 2 tantos y su delantero Joel Campbell fue una de las revelaciones del torneo. Los costarricenses se despidieron del mundial con la frente en alto, sin perder ningún partido en el tiempo normal y con el reconocimiento mundial a su gesta. El grupo F de los mundiales de fútbol tiene una extraña maldición. Ningún equipo que haya jugado en el grupo F ha logrado ser campeón. Esta maldición empezó en 1986, cuando México fue sede por segunda vez. Desde entonces, potencias como Brasil, Argentina, Alemania e Italia han caído en este grupo y han fracasado en su intento de levantar la copa. El caso más reciente fue el de Alemania en 2018, que quedó eliminada en la fase de grupos por primera vez en su historia. La única selección que estuvo cerca de romper la maldición fue Argentina en 2014, que llegó a la final pero perdió ante Alemania en la prórroga. En 2022 el grupo F estaba formado por Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, y ninguno de ellos fue campeón. El pulpo Paul fue un oráculo animal que se hizo famoso por predecir los resultados de los partidos de fútbol en la Eurocopa del 2008 y en el Mundial del 2010. Paul era un pulpo común que vivía en un acuario en Alemania. Antes de cada partido, sus cuidadores le ofrecían 2 cajas con comida, cada una con la bandera de uno de los equipos. El pulpo elegía una de las cajas y esa era su predicción. Paul acertó la mayoría de los resultados de la selección alemana en la Eurocopa del 2008 y de todos los del Mundial del 2010, incluyendo la final entre España y Holanda. Su fama se extendió por todo el mundo y muchos aficionados confiaban en sus pronósticos. Sin embargo, también hubo quienes lo criticaron o lo consideraron un fraude. Paul murió en octubre del 2010, pocos meses después del Mundial, y fue recordado como el pulpo más famoso de la historia.
Espinito fue la mascota oficial de la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Alemania 2006. Era un cactus con forma de nopal que simbolizaba la perseverancia y la fe de los mexicanos. Espinito tenía su propia serie de televisión donde narraba sus aventuras y sus sueños de ver a México campeón. Sin embargo, la mascota cosechó tantas críticas por la hinchada local que la terminaron desechando. Al final, México quedó eliminado en los octavos de final por Argentina y la selección mexicana no pudo acabar con la maldición del quinto partido. Jimmy Jump es el nombre artístico de Jaume Marquet, un espontáneo que se hizo famoso por irrumpir en varios eventos deportivos, entre ellos el Mundial de Fútbol. Su acción más recordada fue en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando intentó colocar una barretina sobre el trofeo de la Copa del Mundo, pero fue detenido por la seguridad. Jimmy Jump fue acusado de intento de robo del trofeo y multado con 200 euros. Antes de eso, Jimmy Jump ya había protagonizado otras incursiones en partidos de la Eurocopa, la Champions League, el Clásico entre Real Madrid y Barcelona y el Gran Premio de la Fórmula 1 en Montmeló. Jimmy Jump se convirtió en una pesadilla para la seguridad privada de los grandes eventos, pero también un personaje divertido y original para muchos aficionados. La maldición de la portada de FIFA es una creencia popular que afirma que los jugadores que aparecen en la portada del videojuego sufren consecuencias negativas en sus carreras, como lesiones, bajos rendimientos o traspasos fallidos. Esta maldición se remonta al año 1995, cuando el portero noruego Erik Thorsvedt se retiró por problemas de espalda tras ser el protagonista de FIFA 95. Desde entonces, muchos otros jugadores han experimentado situaciones desafortunadas tras ser la imagen del juego, como Fernando Morientes, Pep Guardiola, Patrick Vieira, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no todos los que han salido en la portada han sufrido esta maldición, ya que algunos han seguido teniendo éxito y reconocimiento, como Ronaldinho, Thierry Henry o Zlatan Ibrahimovic. La maldición de la portada de FIFA es un tema de debate y especulación entre los aficionados al fútbol y a los videojuegos, que se basa en coincidencias y supersticiones, pero que también puede tener una explicación psicológica o estadística. La maldición de Holanda en los mundiales es una expresión que se refiere a la incapacidad de la selección holandesa a ganar el título mundial. A pesar de haber llegado a 3 finales y de haber tenido grandes jugadores y equipos a lo largo de su historia, Holanda perdió las finales de 1974, 1978 y 2010 ante Alemania, Argentina y España respectivamente, y en todas ellas fue considerada como favorita o como una de las mejores selecciones. Algunos atribuyen esta maldición a la falta de carácter, de suerte o de definición de los holandeses, mientras que otros la ven como una consecuencia de un estilo de juego ofensivo y vistoso, pero también arriesgado y poco pragmativo. Lo cierto es que Holanda ha sido una de las selecciones más influyentes y admiradas en el mundo, pero también una de las más frustradas y decepcionadas. La maldición de México y el quinto partido en los mundiales es una expresión que se refiere a la incapacidad de la selección mexicana en avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. A pesar de haber clasificado a los octavos de final en 7 ediciones consecutivas desde 1994, México solo ha jugado el quinto partido en 2 ocasiones, en el mundial que organizó en 1970 y 1986, y en ambos casos fue eliminado por Alemania. Desde entonces, México ha caído en los octavos de final ante rivales como Bulgaria, Estados Unidos, Argentina, Holanda y Brasil, en algunos casos por mala suerte, malos arbitrajes o errores propios. La maldición del quinto partido se ha convertido en una obsesión y una frustración para los aficionados y los jugadores mexicanos que esperan romperla en el próximo Mundial del 2026, en el que México será el anfitrión.
El cabezazo de Zidane a Materazzi en el Mundial del 2006 fue uno de los momentos más impactantes y polémicos de la historia. Ocurrió en la final entre Francia e Italia cuando el capitán francés, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, perdió los nervios y agredió al defensor italiano, que supuestamente le había insultado. Zidane fue expulsado por el árbitro argentino Elizondo y se marchó del campo sin poder participar en la tanda de penaltis, que terminó ganando Italia por 5-3. Fue el último partido de Zidane como profesional y una mancha en su brillante carrera. El cabezazo de Zidane generó todo tipo de reacciones, análisis y memes. A 15 años de aquel episodio sigue siendo un tema de debate y especulación. MediaWorld es una cadena de tiendas de electrónica e informática que patrocinó a la selección italiana de fútbol en el Mundial de Alemania del 2006. MediaWorld lanzó la campaña publicitaria llamada Sogniamo Insieme, que significa Soñemos Juntos, en la que ofrecía a sus clientes la posibilidad de ganar premios si Italia quedaba campeón. Entre los premios se encontraban televisores, ordenadores, cámaras, consolas y teléfonos móviles. La campaña fue todo un éxito, ya que Italia se proclamó campeona del mundo tras vencer a Francia en la final por penaltis. Sin embargo, también supuso un gran coste para MediaWorld, que tuvo que desembolsar más de 100 millones de euros para entregar los premios a los ganadores. Algunos medios de comunicación calificaron la campaña de MediaWorld como una de las peores decisiones de marketing de toda la historia, mientras que otros lo elogiaron por su originalidad y su impacto social. Serbia y Montenegro fue una selección de fútbol que participó en el Mundial del 2006 representando un país que ya no existía. Montenegro se había independizado el 3 de junio del 2006, pero el equipo mantuvo su nombre por disposición de la FIFA. De los 22 jugadores, solo uno era montenegrino. Serbia y Montenegro había clasificado al Mundial con una gran defensa, que solo recibió un gol en 10 partidos. Sin embargo, en el torneo no pudieron repetir su nivel y fueron goleados por Argentina 6-0, Costa de Marfil 3-2 y Holanda 1-0, quedando último en el grupo C y en la tabla general. Fue la última participación de esta selección, que fue sucedida por la de Serbia. Clovis Acosta Fernández fue un fanático de fútbol brasileño que se hizo famoso por seguir a la selección de su país en más de 150 partidos desde el Mundial de Italia 1990 hasta el de Brasil 2014. Su marca registrada era una réplica del trofeo de la Copa del Mundo que siempre llevaba consigo. Su imagen más emblemática fue la de llorar con el trofeo en brazos tras la histórica derrota de Brasil por 7-1 ante Alemania en las semifinales del 2014. Después de ese partido, regaló el trofeo a una hincha alemán para darle buena suerte en la final contra Argentina, lo cual terminó funcionando porque en la final Alemania derrotó a Argentina por 1-0. Clovis murió de cáncer en 2015 a los 60 años, pero sus hijos continuaron su legado y llevaron el trofeo al Mundial de Rusia 2018. Colombia fue elegida sede del Mundial del año 1986 en 1974 gracias a la influencia de Alfonso Senior, dirigente colombiano que era parte del comité ejecutivo de la FIFA. Sin embargo, el país no pudo cumplir con las exigencias de la FIFA, que incluían la construcción o remodelación de 12 estadios, la mejora de la infraestructura vial y aeroportuaria y la congelación de las tarifas hoteleras. Además, Colombia atravesaba una crisis económica, social y política agravada por el narcotráfico y la violencia. Ante esta situación, el presidente Belisario Betancur anunció en 1982 la renuncia de Colombia a la organización del evento. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia, siendo el primer y el único país en hacerlo. La FIFA eligió a México como el nuevo sede, que se convirtió en el primer país en albergar 2 veces una Copa del Mundo. Colombia tuvo que esperar hasta 2011 para organizar un torneo de la FIFA, que fue en el Mundial Sub-20. En el Mundial del 86 ya todos sabemos lo que pasó, pero quién sabe si en vez de México hubiese sido Colombia, hubiese sido otra historia. El
El sorteo del Mundial de España de 1982 fue un desastre que provocó críticas, polémicas y sospechas. La organización decidió usar los bombos de la lotería de Navidad y a los niños para repartir los equipos en los grupos, pero el resultado fue todo un caos. Hubieron errores, confusiones, cambios de última hora y hasta bolas rotas o atascadas. Algunos grupos quedaron muy desequilibrados, como el de Brasil, Argentina e Italia, que se enfrentaron entre sí en la segunda fase. Otros grupos fueron muy fáciles, como el de Polonia, Bélgica, Unión Soviética y Argelia, que pasaron a la segunda fase sin problemas. El sorteo fue clasificado por la prensa internacional como una vergüenza, un escándalo y una manipulación. España de 1982 fue un gran mundial, pero empezó con el peor sorteo de la historia. A lo largo de la historia de los mundiales participaron selecciones que hoy en día dejaron de existir. Algunos ejemplos son: Checoslovaquia jugó 8 mundiales entre 1934 y 1990, llegando a 2 finales y cuartos de final. Se separó en República Checa y Eslovaquia en 1993. Otro ejemplo es Yugoslavia, jugó 9 mundiales entre 1930 y 1990, alcanzando 2 semifinales y 4 cuartos de final. Se fragmentó en varias repúblicas tras las guerras de los Balcanes en los años 90. Alemania Oriental jugó un solo mundial en 1974, donde venció a la Alemania Occidental en la fase de grupos, pero quedó eliminada en segunda ronda. Se unificó con la Alemania Occidental en 1990. Unión Soviética jugó 7 mundiales entre 1958 y 1990, llegando a una semifinal y 4 cuartos de final. Se disolvió en 15 estados independientes tras el colapso del comunismo en 1991. Serbia y Montenegro jugó un solo mundial en 2006, donde perdió los 3 partidos de su grupo. Se separó en Serbia y Montenegro en 2006. La mascota del Mundial del 2006 fue Goleo Sexto, un león vestido con una camiseta blanca con el número 6. Goleo Sexto iba acompañado de Pille, un balón que hablaba y que sabía todo sobre fútbol. Goleo Sexto fue creado por una compañía de Jim Henson, la misma que hizo los Muppets, y tuvo su propia serie de televisión. Sin embargo, Goleo Sexto también recibió muchas críticas porque no representaba a Alemania, el país que era anfitrión, y porque se descubrieron sustancias tóxicas en los peluches que se vendían con su imagen. Goleo Sexto fue una mascota original y divertida, pero también muy polémica y problemática. Oleg Salenko fue un delantero ruso que se hizo famoso por marcar 5 goles en un solo partido contra Camerún en el Mundial de Estados Unidos de 1994, y fue un récord que nadie ha igualado hasta el día de hoy. Salenko empezó su carrera en el Zenit de Leningrado y luego pasó por el Dinamo de Kiev, el Logroñés, el Valencia, el Rangers y el Istanbulspor. Fue el máximo goleador de la Copa del Mundo de 1994 con 6 tantos, compartiendo el trofeo con el búlgaro Hristo Stoichkov. Sin embargo, su carrera se vio truncada por las lesiones y se retiró en el año 2001. Salenko fue un goleador nato, pero también un jugador polémico y problemático. Durante el 2010, Salenko se vio obligado a vender su bota de oro a un jeque árabe debido a todas las deudas que había cargado por varios años, pero finalmente no tuvo que hacerlo, como él mismo confirmó. Fue un partido estafa entre Alemania y Austria en el Mundial del año 1982. Fue un encuentro que se jugó con el resultado pactado entre los dos equipos para clasificar a la segunda fase y dejar fuera a Argelia. Alemania ganó 1-0 con un gol tempranero y luego ambos equipos se dedicaron a tocar la pelota sin atacar ni defender. El público presente en el estadio abuchó y silbó a los jugadores, que mostraron una falta de respeto al fútbol y al fair play. Este partido provocó que la FIFA cambiara el reglamento y estableciera que los últimos partidos de cada grupo se jugaran a la misma hora, para evitar este tipo de arreglos y conflictos en el futuro. En el año 2000, la selección de fútbol de Australia se enfrentaba a un difícil reto:
clasificarse para el Mundial de Corea y Japón de 2002. Para lograrlo debía superar una eliminatoria contra el campeón de África, que resultó ser Senegal. Los australianos, conscientes de la superioridad de su rival, decidieron recurrir a un hechicero africano para que les ayudara con sus poderes mágicos. El hechicero, llamado Bamba, viajó a Australia y realizó varios rituales con los jugadores, entre ellos bañarlos con una mezcla de hierbas y sangre de animales, enterrar pluma de pollo en el campo y hacerles beber una poción llamada muti. Según Bamba, el muti les daría fuerza, velocidad y precisión y haría que los senegaleses fallaran sus tiros. Sin embargo, el plan no salió como esperaban. El hechicero exigió más dinero de lo acordado y amenazó con retirar su protección si no se le pagaba. Los australianos se negaron y Bamba se marchó enfadado. El resultado fue un desastre. Australia perdió 3-0 ante Senegal y quedó eliminado del mundial. El hechicero africano se vengó en los que no confiaban en él y les hizo pagar caro su avaricia. En el año 2014, durante la Copa Mundial de Fútbol de Brasil, un comediante brasileño llamado Cid Cidoso tuvo una gran idea de crear un falso reportaje en el que se mostraba a Corea del Norte como campeón del mundo. Con la ayuda de un editor de video, Cid manipuló las imágenes del partido reales y las mezcló con narraciones y subtítulos inventados. Así hizo creer que Corea del Norte había ganado a potencias como Estados Unidos, China, Portugal y Brasil, y que había levantado la copa en el estadio Maracaná. El reportaje se hizo viral en las redes sociales y muchos medios de comunicación se hicieron eco de la supuesta noticia. Algunos incluso afirmaron que el régimen norcoreano había engañado a su población con la falsa hazaña. Sin embargo, todo era una broma de Cid, que quería divertirse y hacer una crítica al poder de la manipulación mediática. El propio Cid confesó la verdad en un video posterior, en el que explicó cómo había hecho el montaje y cuál era su intención. Zaire fue el primer país de África subsahariana en clasificarse para la Copa del Mundo de Fútbol en la Alemania de 1974. Sin embargo, su actuación fue decepcionante y vergonzosa, tanto dentro como fuera del campo. Zaire perdió sus 3 partidos del Grupo 2, con un saldo de 0 goles a favor y 14 goles en contra. Su peor derrota fue ante Yugoslavia por 9-0, un récord negativo en la historia de los mundiales. Además de su pobre nivel futbolístico, Zaire protagonizó varias anécdotas que lo convirtieron en el hazmerreír del torneo. Por ejemplo, el dictador Mobutu Sese Seko, que había financiado el viaje de la selección, les amenazó con no dejarlos volver al país si no ganaban a Brasil, sobornar al árbitro del partido contra Escocia. También se rumoreó que los jugadores habían vendido sus equipaciones y botas a cambio de dinero y que habían intentado. La escena más surrealista se produjo en el último minuto del encuentro contra Brasil, cuando el defensa Mwepu Ilanga salió corriendo de la barrera y despejó el balón antes de que los brasileños ejecutaran un tiro libre. Ilunga alegó que no conocía la regla, pero luego admitió que lo hizo para protestar por el impago de sus primas. Zaire se marchó del mundial con una imagen lamentable que contrastaba con el orgullo y la ilusión con que había llegado. Su participación fue un fracaso deportivo y un drama humano que se refleja la situación política y social de su país. El Mundial de Francia 1998 fue testigo de uno de los episodios más intrigantes en la historia del fútbol, protagonizado por Ronaldo Nazário, la estrella de Brasil, y su patrocinador Nike. Horas antes del final contra Francia, Ronaldo sufrió un episodio de convulsiones que puso en duda su participación en el partido. A pesar de su estado, Ronaldo fue incluido en la alineación inicial, lo que generó una ola de especulaciones y teorías de conspiración. Se rumoreaba que Nike, que había invertido mucho en la promoción de Brasil y de Ronaldo antes del torneo, podría haber ejercido presión para asegurar la presencia de su principal activo en el campo, a pesar de los riesgos de su salud. Sin embargo, Ronaldo negó que Nike lo hubiera forzado a jugar y afirmó que estaba en condiciones de hacerlo a pesar de las convulsiones. La situación se complicó aún más cuando la alineación inicial de Brasil fue modificada poco antes del partido
para incluir a Ronaldo después de haber sido excluido inicialmente. La actuación de Ronaldo en la final fue opacada por su condición física y Brasil perdió el partido 0-3 ante Francia. El incidente llevó a una investigación parlamentaria en Brasil para examinar la relación entre la Confederación Brasileña y Nike, aunque no se encontraron pruebas concluyentes de una influencia indebida sobre la decisión de permitir que Ronaldo jugara. Durante el Mundial de Qatar 2022, la selección de Dinamarca llevó a cabo una protesta silenciosa pero poderosa a través de sus camisetas. La marca deportiva Hummel, encargada de vestir al equipo danés, diseñó las equipaciones con el escudo de la federación y la marca de dibujados. Esta decisión fue tomada en protesta por el historial de derechos humanos de Qatar, especialmente en relación con las condiciones laborales y las muertes de trabajadores durante la construcción de los estadios del torneo. La camiseta de Dinamarca se convirtió en un símbolo de solidaridad y conciencia social, llevando un mensaje que trascendía el deporte. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida de miles de personas, declaró Hummel en sus redes sociales. La iniciativa de Dinamarca y Hummel se unió a otras acciones en protesta contra la organización del evento en Qatar, marcando un precedente en la historia de los mundiales de fútbol. El robo a la Copa del Mundo en 1966 es una historia que parece sacada de una película de misterio y aventura. La Copa Jules Rimet, el trofeo que se entregaba al ganador del Mundial de Fútbol, fue robada en Londres mientras se exhibía en una iglesia de Westminster. Este suceso puso en jaque la realización del evento, ya que el trofeo desapareció durante 8 días. La operación de seguridad para resguardar la copa se reducía a un guardia de más de 70 años de edad, quien se había tomado su descanso para cenar, y durante ese tiempo la copa fue sustraída. La policía parecía incapaz de recobrar el apreciado premio y la sensación generalizada del público era una incredulidad y preocupación. Sin embargo, lo inesperado ocurrió cuando un perro llamado Pickles se convirtió en el héroe inesperado de esta historia. Pickles encontró el trofeo envuelto en periódicos en un jardín cerca de la casa de su dueño, David Corbett. Corbett, sorprendido por el hallazgo, llevó la copa a la estación de policía y así el trofeo fue recuperado. La historia de Pickles y la Copa del Mundo robada se convirtió en una anécdota legendaria y el perro incluso alcanzó la fama, siendo recordado como el que salvó la Copa Mundial de 1966. Fue un niño de 11 años, miembro de un coro de Berlín, que fue encargado de sacar las bolillas del sorteo de la fase de grupos en el Mundial de Alemania Federal 1974. Para sorpresa de todos, el niño hizo lo impensable, que fue unir por primera vez a la Alemania Federal y Democrática en el mismo grupo. Ese partido fue jugado en la tercera y última fecha del Grupo A, y en el partido asistieron un total de más de 60.000 espectadores. Lo más sorprendente de todo fue el resultado final del partido, que fue la victoria para la Alemania socialista por 1-0, con un gol de Jürgen Sparwasser, un jugador de 26 años que además de jugar fútbol también era ingeniero mecánico. Las dos Alemanias fueron separadas desde 1961 por el muro de Berlín tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, y es increíble que en plena Guerra Fría las dos Alemanias coincidieran por primera vez y última vez en el torneo más importante del mundo. A partir de aquí la cosa se pone muy turbia y escalofriante. En los siguientes temas tendré que censurar varias palabras fuertes para que YouTube no me bloquee el video. Farid Mellouk es conocido por su papel en un trama terrorista que apuntaba al Mundial de Fútbol de 1998 en Francia. Nacido en Lyon, Francia, Mellouk, miembro del grupo islámico armado y condenado por terrorismo, antes del Mundial, Mellouk ya había sido sentenciado en ausencia a 7 años de prisión en Francia por su conexión con los atentados en el metro de París y el RER en 1995.
Melouk fue arrestado en Bélgica durante una redada antiterrorista en relación con la trama del Mundial. Se encontraron grandes cantidades de explosivos líquidos, detonadores, un rifle Kalashnikov, varias pistolas y miles de dólares en efectivo. Melouk fue sentenciado a 9 años de prisión en Bélgica por cargos que incluían intento de asesinato, la trama terrorista organizada por la guía y respaldada por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Se cree que tenía como objetivo el partido entre Inglaterra y Túnez el 15 de junio de 1998 infiltrarse en el Stade Velodrome en Marsella para atacar a los jugadores y espectadores durante el juego. También para atacar al hotel en París que alojaba al equipo nacional de Estados Unidos y finalmente secuestrar un avión y estrellarlo contra el central nuclear de Sibaux cerca de Poitiers. El caso de Farid Melouk y la trama del Mundial de 1998 es un recordatorio sobrio de cómo el deporte y eventos globales pueden convertirse en objetivos de actos de terrorismo y la importancia de la seguridad y la vigilancia de tales eventos. Joe Gatjens, nacido el 19 de marzo de 1994 en Puerto Príncipe, Haití, es recordado por su impactante contribución al fútbol y su trágico destino. Como futbolista, Gatjens jugó como delantero centro y es famoso por anotar el gol de la victoria para el equipo de Estados Unidos en su sorprendente triunfo por 1-0 contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1950. Aunque nació en Haití, Gatjens jugó un partido para la selección haitiana en una eliminatoria de la Copa del Mundo contra México antes de cambiar de representación para jugar con el equipo nacional de Estados Unidos en el Mundial de 1950. Su gol contra Inglaterra es considerado uno de los goles más grandes en la historia del fútbol estadounidense y le valió un lugar en el Salón de la Fama de Fútbol Nacional de Estados Unidos en 1976. Después de su carrera en Estados Unidos, Gatjens continuó jugando en Francia antes de regresar a Haití. Sin embargo, su vida tomó un giro oscuro cuando desapareció en 1964. Se presume que fue asesinado por el régimen del presidente Francois Duvalier en Haití, aunque su cuerpo nunca haya sido encontrado. La historia de Gatjens es una mezcla del triunfo deportivo y tragedia personal, dejando un legado durante el mundo del fútbol. El Mundial de Fútbol de 1942 fue cancelado debido a la Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939 y se extendió hasta 1945. La FIFA se enfrentó a la imposibilidad de organizar un evento de tal magnitud en medio de un conflicto bélico global que involucraba a muchas de las naciones participantes. Además, la situación económica posterior a la guerra tampoco permitió que se reanudara el torneo de 1946. Alemania había solicitado ser el sede del Mundial de 1942 antes del inicio de la guerra, y aunque la FIFA no había tomado una decisión oficial, la evolución del conflicto y la sumisión de gran parte de Europa bajo el régimen nazi llevaron a la cancelación oficial del evento en 1941. La seguridad y la logística eran inviables y muchos jugadores se alistaron en el ejército o fueron prisioneros en campos de concentración durante el Holocausto. La cancelación del Mundial de 1942 es un recordatorio de cómo eventos globales pueden verse afectados por circunstancias históricas y políticas, y cómo el deporte puede reflejar y ser impactado por los acontecimientos mundiales. El FIFA Gate es el nombre dado al escándalo de corrupción que estalló en 2015 y sacudió a la FIFA, la organización que rige el fútbol mundial. La controversia surgió cuando se descubrió que altos funcionarios de la FIFA habían estado involucrados en prácticas corruptas durante más de 2 décadas. Los cargos incluyeron soborno, fraude, lavado de dinero y se centraron en la adjudicación de los derechos de organización de las Copas del Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022. La investigación fue llevada a cabo por el FBI y la IRS-CI de Estados Unidos y resultó en la detención de varios funcionarios de la FIFA en Zurich, Suiza. Se reveló que dirigentes latinoamericanos recibieron millones de dólares en sobornos a cambio de votar por Rusia y Qatar
como sedes del Mundial. El escándalo tuvo grandes repercusiones, incluyendo la caída de Sepp Blatter, quien había sido el presidente de la FIFA durante 17 años. El caso FIFA Gate puso de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y reformas dentro de la FIFA y dejó una mancha en la historia del fútbol mundial. Alexandre Villaplane, nacido el 24 de diciembre de 1904 en Argel, Argelia francesa, es una figura controvertida en la historia del fútbol francés. Como futbolista, Villaplane fue el primer jugador de origen norteafricano en representar a Francia y capitaneó al equipo nacional en la Copa del Mundo de 1930. Sin embargo, su carrera deportiva se vio empañada por actividades delictivas, incluyendo un escándalo de arreglo de partidos durante su tiempo en el FC Antibes. La controversia más grave asociada con Villaplane ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en colaborador nazi y fue arrestado y ejecutado por sus acciones durante la guerra. Villaplane fue condenado por alta traición contra su país y se le acusó de colaborar con los nazis, redondear judíos y enviarlos a campos de concentración y capturar miembros de resistencia francesa, exponiéndolos a torturas y abusos inenarrables. Su transformación de héroe deportivo a traidor nacional es una de las historias más oscuras y olvidadas del fútbol. El 26 de diciembre de 1944, Villaplane fue fusilado por un pelotón de ejecución, condenado como uno de los traidores más despreciables en la historia de su país. No cabe duda que tras su muerte, nadie sintió lástima por él. La final del Mundial de Fútbol de 1950, conocida como el Maracanazo, es uno de los momentos más impactantes en la historia del fútbol. El partido se jugó el 16 de julio de 1950 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, entre Brasil y Uruguay. Brasil solo necesitaba un empate para ganar el título mundial, pero Uruguay logró una remontada histórica. Después de que Brasil se adelantara con un gol de Friaca, Uruguay empató con un gol de Juan Alberto Schiaffino y luego Alcides Guiguía anotó el gol de la victoria a 11 minutos del final. La derrota fue un golpe devastador para Brasil, que esperaba celebrar su primer campeonato mundial en casa. La multitud de aproximadamente 200.000 personas quedaron en silencio ante la inesperada victoria de Uruguay. No es secreto que para los brasileños el fútbol lo es todo, pero aquella vez se llegó lejos, tan lejos que se registraron suicidas en masas en todo el país. Jamás se supo cuánta gente falleció, pero se dice que fueron decenas de personas. Sin duda, este fue el partido más trágico en la historia de los mundiales. Si te gustó el video, no olvides de darle like y suscribirte si quieres ver más contenidos como este. Adiós.